Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Es un quórum envidiable para nuestra institución. Creo que esta exposición era muy esperada. En México, Teresa, muchas gracias a ti, a tus colaboradores, por todo el trabajo que han hecho, no para esta muestra, sino por más de 20 años y que nos ha permitido hoy tener conviviendo 27 obras provenientes de 23 proyectos del artista. Gracias. Y bueno, yo también gracias a mis amigos que han trabajado conmigo pues todo este tiempo, que están aquí y que viejos amigos, nuevos amigos, que hemos hecho posible lo que las piezas que eligió Dayana y que elegimos juntas para esta exposición. También agradezco mucho a la gente del museo, ¿no? Que sí que sí se pusieron y hicieron posible alargar piezas que eran pequeñas, poder iluminarlas y trabajar toda la noche como lo estuvieron haciendo. Y a Tayana por invitarme, por supuesto. Demasiados años, Teresita. Bueno, ¿cómo salimos? Es una muestra que conceptualizamos desde el lugar en el que nos encontramos, es decir, desde Monterrey, en el norte del país, en México, y en el año 2025. La muestra tiene 3 nuevas comisiones. La primera, una obra sin título, Elegía de la Patria, un subtítulo que hemos tomado del poema de Jorge Luis Borges. Habla a través de vidrios, a través de elementos sonoros y de la interacción de nosotros con todos estos elementos del México actual. Esta pieza tiene un antecedente en la obra que estamos viendo y que pertenece a la colección del Migros Museum en Suiza, La Búsqueda. Se tratan de uno de los elementos que han sido protagonistas en la obra de Margolles, es decir, estos vidrios contienen una parte de las vivencias y de las reflexiones que Teresa ha ido desarrollando por años. Hoy tenemos 2 días conversando con los medios, con distintos visitantes, y hemos estado reflexionando el papel, por ejemplo, que juegan los vidrios en la obra de Teresa, contenedores de este dolor que genera la pérdida. La primera obra en particular que yo pude ver es esa comisión que le hizo a la Bienal de Liverpool. Se trataba de una calle peatonal ubicada en una zona de ciertos conflictos y de convivencias complejas sociales. Y estos vidrios fueron recuperados después de balaceras en distintos lugares del país. Los autos se desmoronan y estos vidrios van quedando como vestigios en los intersticios de las calles, en los pavimentos, en las aceras. La artista junto con sus colaboradores, con participantes en cada una de estas obras, va recuperando todos estos vidrios. La dimensión de los mismos es tal que permitieron pavimentar esta calle de la ciudad inglesa bajo el título On Sorrow, creo que era en español sobre el dolor, ¿verdad? Sobre el dolor y realmente tuve yo la oportunidad de verla antes que comenzáramos prácticamente a pisarla y recorrerla era también recorrer parte de nuestro país ahora en Inglaterra. Así es que a través de todas estas obras podemos ir imaginando cómo una experiencia, cómo estos vidrios que son resultados de
el abandono, de los desplazamientos por múltiples razones, pero también de la pérdida. Son estrategias que ha generado Teresa. Ella se acerca a conversar con los dueños de estas viviendas, de estos locales comerciales, de estas asociaciones civiles y realiza un proceso de intercambio. Recoge el vidrio en cuestión, que es testigo de los hechos, es testigo de estas vivencias, y a cambio otorga un nuevo vidrio que le da una nueva vida a estas locaciones. En otras ocasiones los intercambios ocurren de otra manera, Teresa, ¿es correcto? Sí, bueno, para esta pieza, para esta también cambié los vidrios, hablé con la dueña de la mueblería y es en Ciudad Juárez y, y me interesaba cómo se iban acumulando las pesquisas en los cristales. Estas pesquisas que se iban borrando con el tiempo, que se iban borrando por el hecho del sol, de la lluvia, del sudor de la gente que se recargaba en ellas, y que era la ilusión de la familia de buscar, de seguir buscando a sus hijas. Y hablé con la señora y hice el intercambio con unos vidrios nuevos y me dio estos. En el caso de la pieza que tenemos aquí, pues también fue hablando con los propietarios de los espacios en los que había con quien dialogar. Algunos estaban en uso, pero que era importante que existieran esas pieles de la ciudad que están, los vidrios están como una piel viendo, protegiendo con los sucesos. Y hay unos que son de lugares habitados todavía, ¿no? Pero que sí han sucedido hechos ahí. Y otros que de plano me decían, no quiero que me pongas un vidrio porque, pues no, ya no voy a estar ahí, mejor dame una cubeta de pintura a cambio de esto, ¿no? No quiero ya un vidrio. Y esa es la pieza que es la que tenemos acá arriba, ¿no? La que vamos a ver hoy, como indica Teresa, a diferencia de esta, fueron recuperadas en los 32 estados de la República Mexicana y era para la artista importante hablar del México del 2025 a través de cada una de estas piezas. La exposición es una exposición que hemos imaginado en un diálogo entre el ruido, el ruido y el silencio. Vamos entonces a ver que de esta pieza damos paso a la Gran América. La Gran América, el título que enarboló José Martí, el gran poeta político y ensayista cubano, y que hablaba de la América desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Esta es una obra que Teresa realizó en Berlín y gracias a la beca que te otorgó el DAT. El DAT es una institución de la posguerra en Alemania que comisiona y le permite a los artistas procesos de investigación desde entonces. Es una muy prestigiada beca en Alemania. Y allí vivió Teresa meses. Un año, recuerdo que estableciste una red de trabajo con múltiples migrantes que vivían en esa ciudad, muchos de ellos de origen latinoamericano. Eran mexicanos que, como no hablo alemán, pues me juntaba con los mexicanos y uno me llevaba a otro y empezamos a hacer este trabajo, es un trabajo colectivo que fue con el apoyo de la beca y el año que estuve ahí y era... la Gran América es una, como dice Tayana, es
José Martí dijo que que América Latina, que América empezaba del Río Bravo a la Patagonia, era el Río Bravo a la Patagonia. Y con el barro del Río Bravo se hicieron esta pieza, con colaboraciones en Ciudad Juárez, con artesanos de Ciudad Juárez se hizo esta pieza. Se trata de la arcilla que está ubicada en los márgenes del río Bravo. Con esta arcilla y siguiendo las técnicas de la cerámica de Paquimé, Teresa realizó estos 1.400 bloques que tienen exactamente el tamaño y la forma de aquellos pequeños monumentos que recorren las calles de Berlín en honor a todas las personas que fueron exterminadas en la Segunda Guerra Mundial. Me basé en la medida para hacer las formas, para pedir las formas y pensaba cuando en esta pieza que era el río Bravo, la orilla del río Bravo, en Ciudad Juárez, era el último espacio, el último momento que iba antes de cruzar a Estados Unidos de los migrantes, de estos trayectos que vienen desde del sur al norte. Era el último instante que todavía está en América Latina, antes de cruzar. Ya cuando crucen no íbamos a saber más, pero en ese momento sabíamos que estaban vivos y que iban a cruzar. Y de ahí sale este pensamiento para hacer, esta investigación para hacer la pieza. Y desde el momento en el que vivimos hoy adquiere una nueva dimensión. Claro, porque ahí era el trayecto de ida, pero por las políticas norteamericanas actuales es también el primer lugar que tocan de regreso. Ahora que lo están expulsando de Estados Unidos, también entran por ahí. Lo que antes se hizo de ida vuelve actualmente a tener el retorno. La Gran América dialoga con otra, con banca. Se trata de otra de las estrategias que ha ido desarrollando Teresa en Francia, incluso en Monterrey, y gracias al apoyo de la comunidad regiomontana y de su regenta en el periodo pasado, Ana Eugenia Rodríguez, se llevó a cabo una mesa y 2 sillas en Monterrey, que es la que estamos viendo acá. La estrategia en este caso es, a través del cemento, hacerlo fraguar con el agua donde, en el caso de Monterrey, donde fueron encontradas mujeres trans que habían sido asesinadas. Con esa agua y con cemento, la artista construyó esta mesa y estas bancas, y vamos a ver en la muestra una de las primeras bancas que realizaste, Teresa, ¿es correcto? En el año 2002, de hecho es la obra más temprana de la exposición en la ciudad de Puebla. Existen, yo recuerdo que existen en Francia. La primera banca que está aquí fue para hacer la forma de banca para invitar a la reflexión, para que la gente se sentara y reflexionara. Esta es una mesa una mesa y 2 bancas era para el diálogo. Esta es posterior y es para dialogar, para sentarte y dialogar. Aquí en el espacio público. Llegamos, digamos, a la idea de que el público pudiera sentarse sobre esta banca, una banca que contiene estos hechos y que desde ella pudiera observar a la Gran América. Posteriormente, la muestra entonces comienza a seguir los rastros de las migraciones que hoy dibujan el rostro de Monterrey y sus áreas conurbadas. En el año 2019
Teresa trabajó en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Santiago de Chile. Para ellos comenzó a conversar, a dialogar con un grupo de migrantes haitianos que eran el rostro, de hecho, de una de las calles principales de Santiago en la zona, en el centro de Santiago de Chile. Es una calle muy importante de Santiago de Chile que sube y va recorriendo toda la ciudad desde este centro hasta el área modernista de la ciudad. Y en esa calle, en la parte del centro, el rostro era esta migración de haitianos que había llegado a Santiago de Chile y que vendían objetos en la calle, pero que también tenían una vida compleja como migrantes en su dinámica con la sociedad chilena. Teresa estuvo conversando con estos haitianos. Ustedes van a poder escuchar sus audios y van a poder leer sus traducciones, porque están en creole muchos de ellos, y van a poder escuchar, leer sus traducciones al castellano gracias a la colaboración de haitianos que viven en Monterrey, algunos de ellos que encontramos que venían de Chile con la idea de dirigirse hacia el norte y pasar del otro lado, pero se quedaron en Monterrey y hoy viven en esta ciudad, al igual que muchos venezolanos que también están presentes en esta exposición. Por eso yo les decía al principio que Cómo Salimos es una muestra que definitivamente se ubica y se conceptualiza desde esta ciudad y desde el año que vivimos. Y era importante poner una pieza con haitianos y venezolanos en otros países y no aquí, porque para poder entender estos trayectos tan largos que han hecho, esos trayectos tan duros que han hecho para llegar, para intentar cruzar, para intentar buscar un espacio mejor, que han hecho desde el sur del continente hasta llegar aquí, y por lo que veo que me comentaban ellos también aquí, que aquí han encontrado trabajo, han encontrado la posibilidad de tener un intento de una vida mejor. En particular, yo debo ser honesta y decir que esta obra la vi en el 2019, sin embargo, el año pasado estuvimos en Londres y seguramente muchos de ustedes han pasado y han visto la nueva comisión pública de Teresa Margolles en Trafalgar Square para el Fourth Plinth, y cuando veía todos esos rostros, recordaba que estos rostros los había visto yo primero en Chile y respondían a esos rostros de los haitianos que contienen parte de su piel, de sus cabellos, y haitianos y haitianas, y que era importante que estuvieran y que formaran parte de esta curaduría, que por cierto debo decirles que la obra de Teresa abarca múltiples geografías, abarca muchas problemáticas. Puntualmente creo que como Teresa ha estado moviendo un diálogo entre las ciudades de México y las distintas ciudades de Estados Unidos, de Europa, incluso de Asia, es trascendental. Sin embargo, la curaduría que nosotros conceptualizamos para Marco, quisimos que estuviera enfocada puntualmente en México y América Latina. Otro de los proyectos, perdón. Creo que sí, creo que podrían ir mejor a verla. Ya sabemos, porque estamos alargando mucho y que pues ahí está ya la obra. No, vamos a terminar. O sea, otra de las series. Pues no está ahí esperando la obra, ¿para qué te las explicamos? Otra de las series que está en la muestra es Tenemos un hilo en común. Se trata de varios bordados que se han realizado en distintas ciudades de América Latina, siguiendo una estrategia puntual. El curador que ha invitado al artista debe traer una tela que contenga fluidos
de una persona que ha sido muerta por violencia. Y a partir de entonces, Teresa convoca a comunidades que ya existen de mujeres que trabajan el concepto de la artesanía, tras el cual quiere hacer notar que detrás de estos objetos, digamos, con cierta belleza, ya me pusiste nerviosa, Chihuahuas, que detrás de este concepto, de esta belleza que queremos portar y llevar a casa como una memoria, como un recuerdo, existen capas de problemáticas de diversas índoles. Esta en particular es una pieza que realizó en Nicaragua, Teresa, en la comunidad masaya. En Masaya fue muy activista en la revolución. Era Sandinista. muy activista en la revolución sandinista. Y cuando les llevo las telas a esta comunidad, porque es una comunidad que hace ropa para los turistas, ropa tradicional, cuando les llevo las telas y la toca el grupo de mujeres que tenían su taller, y la tocan y la huelen, y me dijeron, es que esto me recuerda cuando todos éramos sandinistas, ¿no? Cuando estábamos metidos en la revolución. Y me gustó esa frase, ¿no? Me gustó mucho esa frase, y pues fue lo que hicieron. Yo normalmente lo que hago es hablar con ellas, contarles, pero ellas son las que deciden qué van a hacer. Están sus testimonios dentro de si convenzo a la curadora que nos deje ir, están los testimonios ahí, en los videos están ahí, y que los pueden ver tranquilamente. Esta obra que contiene la investigación que ha realizado Margolles y sus colaboradores, es una investigación que recoge las muertes por violencias en el espacio público entre el 1 de enero y el 31 de octubre del presente año en Monterrey y sus áreas conurbadas. ¿Perdón? No, porque estás spoileando la exposición. No, quiero señalarles que el antecedente de esta obra se tituló Plancha, se llevó a cabo en la ciudad de Kassel, en Alemania, y posteriormente, ya con el título de Aproximaciones, recogió las muertes por violencia en Sydney, en Australia. Hoy está dedicada a Monterrey. El testigo que habla de árboles que han sido baleados, y en el caso de nuestra exhibición muestra por primera vez el testigo de Culiacán, Sinaloa. Existe otro testigo de Ciudad Juárez que ha recorrido varias exposiciones y varios libros alrededor del mundo. Acá esta es una obra que era muy importante por la presencia que tiene hoy en día la comunidad venezolana en nuestra ciudad. Es una obra que, al igual que ese cruce que tuvimos con los haitianos, hemos encontrado múltiples venezolanos que salieron de esta obra, que es un proyecto que se titula Trayecto, y que hace referencia a esa crisis migratoria que ocurrió en el puente Simón Bolívar, la frontera entre Venezuela y Colombia. Muchos de esos venezolanos que partieron por ese puente viven hoy también en nuestra ciudad, y exhibimos en Marco la primera parte de ese proyecto. Después, cuando ocurre el cierre del puente que recordamos todos, la pieza se convierte en un seguimiento a través de los nuevos desplazamientos por el río Táchira. Llegan mujeres al proyecto y ocurren otros fenómenos y otras nuevas obras. Sin embargo, yo preferí que estuvieran estos cuerpos masculinos, porque en parte también son los que yo me he encontrado en Monterrey. Esta obra también
Estos cubos que vemos van a poder leerlo arriba, pero yo sí les voy a decir que contienen las camisetas de estos cuerpos masculinos que lo que traen con ellos es esa necesidad de un cuerpo que va a trabajar, que busca otra vida, que busca otra experiencia. Y Teresa por eso pide esas camisetas que además cubren el rostro de los participantes. Cuerpos que lo único que llevan cuando cruzas la frontera es el sudor, su cuerpo, no pueden pasar más que con su juventud, con su fuerza, con su camiseta. Entonces yo les pedía que me dieran las camisetas que quería incluir ese sudor, ese punto de sustituible casi, ¿no? Son cuerpos que se meten con el intento del trabajo, que se van quedando en el camino, algunos llegaron hasta acá, pero ¿cuántos no se quedaron en el camino en ese intento de una vida? Y bueno, regresamos a Ciudad Juárez que ha sido una protagonista, una ciudad trascendental en el discurso de Teresa. De ella exhibimos varias obras, sin embargo quiero hablar, van a ver 3 piezas seguidas, Pistas de baile, La promesa y Carla. 3 obras que 2 de ellas tienen que ver con el trabajo que hizo Teresa con la comunidad de mujeres trans en Ciudad Juárez, una ciudad que sufrió una destrucción de su centro histórico, un centro que era el reflejo de la economía del ocio y que fue asociada desafortunadamente a la violencia que sufría la ciudad y que fue prácticamente derruida. Ese centro en el cual habían clubs, nightclubs, habían bares, cantinas, y que eran la economía, la que sustentaba la economía del ocio. Allí varias mujeres trans bailaban en esos bares, cantaban en esos bares, ejercían su economía, su trabajo de orden también sexual, y Teresa señala constantemente también eran meseras. Estas mujeres, Teresa, al llegar ahí, encuentra que en medio de esos escombros sobreviven las pistas de baile sobre las que las mujeres trabajaban. Y vuelve a realizar esta estrategia con el agua. El agua limpia el sitio que queda como vestigio de esas pistas de baile e invita a sus colaboradoras a posar sobre lo que fueron anteriormente sus centros de trabajo. Y les pedí que, cuando vi que no había nada, que ya no quedaba ni siquiera un resto, con la saliva limpio el piso y me doy cuenta que ahí quedan las pistas de baile, que estaban donde habían cantado, bailado, incluso yo había también ahí bailado, ¿no? Entonces pido a la comunidad que todavía estaba viviendo y trabajando por ahí, en esas ruinas, en esas calles, todavía seguían trabajando. Claro, las condiciones habían cambiado, les habían quitado sus espacios donde ellas eran las reinas, donde ellas eran el doble de Rocío Dúrcal, con luces, vestidos, y convertirlas en polvo, convirtieron todo esto en polvo. Por supuesto que también deteriorando su forma de vida. Les decía que podían haber destruido las paredes, podían haber destruido los espacios, pero ellas seguían erguidas, porque la arquitectura se podía haber destruido, pero no sus vidas. Parte también de este fenómeno que sufrió Ciudad Juárez, primero fue la destrucción del centro histórico, pero a la par se fue deteriorando esa economía asociada a las maquilas,
y muchos de los migrantes del resto del país que habían llegado a Juárez tuvieron que abandonar sus casas, digamos, lo complejo que es, ¿verdad? Reunir día a día para pagar tu techo, el de tu familia, y lo tienes que abandonar. Muchísimas viviendas de los márgenes de Ciudad Juárez, puntualmente viviendas de interés social, fueron abandonadas. Y una de estas casas se convirtió en La Promesa, una casa que Teresa adquirió comisionada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y con el apoyo de la Fundación Ford. Pudo adquirir esta casa, una casa que fue desmoronada paso a paso, con cuidado, tomando en cuenta el paso del tiempo, la delicadeza, y posteriormente triturada, y hace, como subraya la artista en varias ocasiones, hace entonces el viaje opuesto al que hicieron los migrantes para llegar a Juárez. O sea, esa casa regresa al centro del país y hoy se exhibe en nuestra muestra. Es una de las dos piezas accionistas performáticas que van a ocurrir durante los 4 meses que esté la muestra en nuestra institución, y quiero agradecer a algunos de ustedes que formarán parte de los que serán los participantes y que irán nuevamente accionando sobre La Promesa hasta que se convierta nuevamente en esas partículas que llegaron a Marco y que regresarán a su destino. Y bueno, Carla fue una parte importante de la vida de Teresa Margolles en Ciudad Juárez. Fue una de las mujeres que le permitió entrar a investigar y a convivir, Teresa, porque tú disfrutaste, bailaste y gozaste mucho en Juárez, ¿no? Sigo. Y sigues. Sigo disfrutando y sigo disfrutando a mis amigas que están aquí. Muchas gracias por estar aquí. A mis amigos de Juárez y pues sigo disfrutando, o sea, el hecho el hecho que muestres estas piezas no significa que no estoy también viva, o sea, estoy viva y por eso es que estoy haciendo las cosas. Y sigo disfrutando Juárez y sigo queriéndolo, sigo que este trabajo se lo doy a Culiacán completamente, ¿no? Ahorita que nos necesita, o sea, nos necesita Culiacán. Y en ese momento también nos necesitaba Juárez, y nos sigue necesitando Juárez, y nos sigue necesitando Michoacán, y nos siguen necesitando todos los estados. Por eso hago estos trabajos. O sea, no lo hago para no estar, ¿no? O sea, estoy en ellos y son el punto que tengo para ver las cosas. Ese es el punto de donde parto, ¿no? De caminar, de hacer a mi país el taller, ¿no? Y los lugares que visito los convierto en talleres, porque ando en las calles, porque hablo con la gente, porque me emborracho en las cantinas, porque compro, no sé, o sea, participo en la vida social. Como partícipe de la vida social tengo derecho a contarlo. Y la única forma de contarlo, pues, es el arte. No sé de otra manera, como lo haga, ¿no? Pero es la única forma que tengo. Y bueno, van a haber otras muchas obras, el traslado de este cartel lumínico del centro de Monterrey, que perteneció al cine clásico que está ubicado sobre la Alameda, el Cine Monterrey. De este traslado surge la pieza La Ilusión,
que es otra de las nuevas comisiones que ustedes podrán ver en esta exposición. Y espero que cuando hayan entrado hayan podido ver la fronchis, la fronchi que fue y que fue el automóvil que le permitió a Teresa desplazarse en la zona fronteriza entre Juárez y Texas. Y su título de hecho se debe a Frontera Norte Chihuahuense y contiene hoy el video que da título a esta muestra, Cómo salimos. Es un video que Teresa tomó desde adentro de la Fronchi, como solía ser, fotografías, videos, participaciones, convivencias, traslados dentro de esta Fronchi. Fue una gran amiga que está aquí porque ya se convirtió la pobre en arte. Pero ya no va a volver, es así que no va a volver a andar. Y pues pues la disfrutamos mucho. O sea, mis amigos de Monterrey que iban, se la prestaba. No, pues todos los trabajos que hice, pues era un estudio con llantas, ¿no? Y me ayudaba mucho a recorrer la ciudad, a andar despacio, viendo las calles y me levantaba y pues con mis amigas de allá nos íbamos pues, a dar la vuelta y pues también fue cantina, no, también fue ahí se cambiaron las chicas para pistas de baile, los músicos, hice un disco con músicos callejeros y todos nos los llevamos ahí y la verdad que me decían que realmente yo en mi cara asustaba, ¿no? Porque parecía más que un coche, parecía ahí el coche ¿cómo se llama? De Scooby-Doo, ¿no? Pero fue un elemento importante. Y es importante para la frontera este tipo de carros porque sirven para el trabajo, ¿no? Pues ahí se las dejaré por aquí un tiempo, vivir aquí en Monterrey un tiempo. Sí, y de verdad te agradezco eh, esta pieza va a estar viviendo un tiempo en nuestro estacionamiento cuando concluya la exposición y será una pieza que formará parte, esperemos que muchos años, vamos a ver cómo la convenzo, de las exposiciones del Museo Marco. Le agradezco muchísimo que hayan estado esta noche aquí con nosotros. Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo. Es un equipo impresionante. Hoy estuvieron por acá de visita las curadoras del MoMA, dos de las curadoras del MoMA, y me decían, esta muestra está impecable. Y es gracias al trabajo días, noches y madrugadas del equipo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Muchísimas gracias a todos mis colegas y a ustedes por estar aquí. Ahora sí los voy a dejar subir a la exposición. Muchísimas gracias.